Signos y síntomas cardiovasculares. Para empezar, la historia clínica del paciente cardíaco tiene gran importancia. Esta nos va a ayudar, según la precisión con la que le realicemos, a determinar un diagnóstico y también nos ayuda y orienta al futuro tratamiento. Estos van a ser tan relevantes ya que las enfermedades cardiovasculares y sobre todo la enfermedad cardíaca es una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Por eso es necesario aprender a realizar una buena historia clínica en estos pacientes a fin de llegar a un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y dentro de los síntomas vamos a tener algunos más relevantes y algunos más frecuentes que otros, empezando por el dolor torácico. Que el dolor torácico se define como tal, ya que puede ser un dolor torácico de tipo isquémico, un dolor torácico cardiovascular no isquémico y un dolor torácico no cardíaco. Obviamente, el que más relevancia tiene es el dolor torácico isquémico a la hora de la evaluación, porque este nos va a sugerir isquemia miocárdica, es decir, un infarto agudo de miocardio. Entonces, primero tenemos que ver la aparición. ¿Cuándo es que inicia este dolor? Y por eso hablaba de la precisión en cuanto a las características de cada síntoma y signo que vamos a detallar, porque el dolor torácico de tipo isquémico debería aparecer con el esfuerzo, con estrés emocional e incluso con el frío y rara vez en reposo. Obviamente se va a desglosar más adelante en los siguientes temas el tema de angina estable, inestable y síndrome coronario agudo. Pero ese sería un resumen. Luego la localización, que el paciente puede referir retroesternal o en el área precordial, orientándonos más al hemitórax izquierdo. La intensidad que puede ser variable, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que un síndrome coronario agudo puede llegar a una intensidad de 10/10 en la escala visual analógica del dolor, por lo que el paciente también va a acudir a emergencias. Dentro de las características, tiene que ser un dolor opresivo que, de gran intensidad que incluso ocasiona una sensación de muerte. Irradiado a miembro superior izquierdo, sobre todo en el borde cubital. También se puede irradiar a mandíbula y, a cuello y a mandíbula y muy rara vez al dorso. Y la atenuación en relación a que este dolor tendría que atenuarse o disminuir con el reposo o con el uso de nitritos. Y hay unos síntomas asociados en relación a las náuseas, que pueden llegar a los vómitos y a diaforesis sobre todo. Dentro de esto tenemos entonces el signo de Levin, que es cuando el paciente con una mano localiza el dolor casi en región retroesternal. Y ya entrando en la importancia del dolor torácico no isquémico, tenemos que ver que este también en muchos casos va a tener un tratamiento inmediato, va a requerir un tratamiento inmediato, por lo que tenemos que identificarlo y diferenciarlo de un dolor torácico de tipo isquémico. Siendo estos que a nivel cardiovascular, en la primera parte, en relación a un dolor aórtico, que este ya tiene un tipo lacerante, que se va a irradiar sobre todo a dorso. El dolor pericárdico, que a veces puede ser pungitivo o atípico. Y su característica es que se exacerba con los movimientos respiratorios. También puede generar dolor torácico un prolapso de la válvula mitral, que va a ser un dolor muy agudo. También va a ser atípico, pero sobre todo lo vamos a tener que relacionar a un soplo. La estenosis aórtica da un dolor anginoso, opresivo, retroesternal, tal vez con la irradiación hacia el borde cubital del miembro superior izquierdo, hacia el cuello y hacia mandíbula. Sin embargo, en nos va a llamar la atención que encontramos el soplo sistólico en foco aórtico que va a estar irradiado a cuello. Y el tromboembolismo pulmonar, que es un dolor fugitivo, súbito, asociado a una disnea importante, también súbita.
Estos dolores, estos tipos de dolor torácico no isquémico, pero cardiovascular, son importantes. ¿Por qué? Si hablamos del dolor aórtico, estamos hablando de que tal vez el paciente está con disección aórtica o incluso podemos pensar en rotura aórtica. Entonces también el tratamiento y el manejo va a ser lo más rápido posible para evitar la muerte. El tema del tromboembolismo pulmonar, lo mismo. Si bien hay algunos libros que toman el tromboembolismo pulmonar como un dolor torácico no cardíaco, sí hablamos de este cuando es cardiovascular no isquémico. Porque esto también depende de la magnitud de los trombos que puedan existir, también pueden dar una alta mortalidad. Es necesario el uso inmediato de anticoagulación siempre y cuando se haga el diagnóstico oportuno. Y por ejemplo, les hablaba de la estenosis aórtica, que va a tener un dolor anginoso típico. Sin embargo, a pesar de que nosotros sospechemos estenosis aórtica, tenemos que hacer enzimas cardíacas. Y esa también es la relevancia de diferenciar un dolor torácico isquémico, un dolor torácico cardiovascular no isquémico y posteriormente un dolor torácico no cardíaco. Y ya cuando hablamos de dolor torácico no cardíaco, hay una gama amplia de causas que podrían ocasionar este, donde cada uno va a tener un origen diferente y que aparentemente no parecería que pueda haber una relación, sin embargo, en muchas oportunidades sí. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, si tenemos un síndrome ulceroso péptico, podemos encontrar lo que más imaginaríamos es que sea un dolor de tipo urente, en epigastrio. Sin embargo, a veces cuando hay reflujo gastroesofágico puede irradiarse hasta la región retroesternal. Y el paciente, depende de cómo hacemos la anamnesis, también no puede ser tan específico en cuanto a las características del dolor. Dentro de la parte pulmonar, podemos incluso confundir con un dolor pleurítico izquierdo, por ejemplo, con que estamos hablando del área precordial. El tema del dolor pleurítico, el tema de neumotórax, diferentes patologías podrían ocasionar un dolor torácico que no es cardíaco. A nivel neuromusculoesquelético, desde una simple neuritis intercostal, también izquierda, hasta el tema de fracturas costales. Siempre tienen que tener en cuenta que el examen físico va a ir muy de la mano de la anamnesis. Una vez que realicemos el examen físico, podemos hacer una reanamnesis, sobre todo en pacientes que a veces esconden ciertos detalles, por ejemplo, alguna caída hace ya una semana. Entonces, ya cuando hacemos el examen físico y el dolor es a la palpación, podríamos hacer una nueva reanamnesis para determinar realmente qué sospecha diagnóstica tenemos. Y el dolor cardíaco, el dolor torácico no cardíaco de tipo psicógeno, donde a veces es por el tema de la ansiedad, depresión, asociado sobre todo a problemas psicológicos, ¿no? Que no es necesario que tengan una patología psiquiátrica, sino a veces incluso el mismo tema de noticias que salen en la tele, etcétera, puede generar un tipo de dolor torácico que no es cardíaco. Obviamente ese va a ser inespecífico, no va a tener relación, puede aparecer momentáneamente y desaparecer espontáneamente, etc. Entonces, es necesario las características, indagar en todas las características que pueden tomar como referencia el ALICIA como un mnemotécnico para que no se les pase ninguna de las características que tienen que ser referidas en cuanto al dolor. Ya entrando en otro síntoma muy importante a nivel cardíaco, tenemos la disnea, que como saben es la sensación de falta de aire, la sed de aire. Y esta en el paciente cardíaco se diferencia porque vamos a presentar o va a presentar disnea de esfuerzo, disnea de reposo y disnea paroxística nocturna. Ahora, siempre hay que hacer la diferencia de que esta disnea no sea de origen pulmonar, que sobre todo va a ser diferenciada por el tema de otros síntomas pulmonares, como por ejemplo accesos de tos productivo, muco purulento, alzas térmicas,
también el tema de astenia, adinamia, en relación a pensar un síndrome tóxico infeccioso. En cambio, en el paciente cardíaco, esta disnea va a ser progresiva al inicio, por eso va a ser de esfuerzo, donde poco a poco el paciente va a ir deteriorándose. Al inicio puede tener una disnea a grandes esfuerzos, luego de unas semanas a medianos esfuerzos, luego de unos días a pequeños esfuerzos. Y puede llegar a la disnea en reposo, a la disnea de reposo, que ya estando sin realizar ninguna actividad física, presente la disnea. ¿Y a qué nos referimos con disnea paroxística nocturna? Con la sensación súbita de falta de aire durante la noche, que obliga al paciente incluso a levantarse de la cama y a buscar una ventana o una puerta para intentar disminuir esta sensación de falta de aire. Es un síntoma tan aparatoso que a veces hace que el paciente acuda solo por la disnea paroxística nocturna, acuda a la consulta externa o a emergencias. Y como bien vamos a hablar más adelante, es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Entonces, este síntoma como tal sí puede ser el que va a desencadenar que nosotros sospechemos que estamos tratando con un paciente cardíaco. Obviamente esta disnea paroxística nocturna es debido a la reabsorción del líquido intersticial que se va a producir durante el decúbito, que es durante la noche, y este va a aumentar el retorno venoso y la velocidad del llenado diastólico cardíaco. Y un parámetro más en relación a la disnea es cuando hablamos de ortopnea, que es la sensación de falta de aire necesariamente a ciertos grados que el paciente ya disnea en reposo la presente y necesite de una elevación de la cabeza para que pueda disminuir esta sensación de falta de aire. Por eso hablamos de disnea a una almohada, a 2 almohadas y a 3 almohadas, ¿no? Donde el paciente a veces realmente requiere una posición semi-Fowler o Fowler. Y en cuanto a la disnea, si bien podemos clasificarla en grandes, medianos, pequeños esfuerzos, disnea en reposo, está muy de la mano con la clase funcional de la New York Heart Association, que nos habla de cuánto de limitación tiene el paciente para realizar actividad física. Y esta clase funcional está en relación a la disnea porque es eso, ¿no? ¿Cuánto de disnea tiene el paciente en relación a las actividades que realiza? Teniendo 4 clases funcionales, siendo la 1 que no tiene ninguna limitación para la actividad física, un paciente casi con disnea a grandes esfuerzos. El grado 2, la clase 2, con una ligera limitación a la actividad física, una disnea a medianos esfuerzos. La clase funcional 3, donde hay una disnea marcada para la actividad física, que esto puede implicar disnea a pequeños esfuerzos, y la clase funcional 4, que es la incapacidad de realizar actividades físicas sin que esto le genere disnea. Es decir, la clase 4 ya nos habla de un paciente que tiene disnea en reposo. Y esta clasificación de la clase funcional, que va de la mano de la disnea, tiene que ser siempre realizada en un paciente que se sospeche que tiene cardiopatía e insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca y cardiopatía puede llegar a emergencias o a consulta externa en una clase funcional 3 y luego de un tratamiento de la internación podemos pasar a una clase funcional 2 o 1. Menos frecuente, pero podría pasar. Otro síntoma cardíaco importante son las palpitaciones. Y en relación a esto, tenemos que hablar que hay que ver las características de esta. Nunca hay que subestimar la sensación de palpitaciones, que es percibir conscientemente los latidos cardíacos. Normalmente no lo hacemos, no tenemos noción de que el corazón está latiendo. Ya que esto exista de esta sensación, entonces hablamos de que el paciente siente palpitaciones. A cualquier edad pueden generarse arritmias. Por eso es que no se deben subestimar estos síntomas.
Lo que sí hay que ver es que, bueno, caractericemos cuándo ha sido el inicio, bajo qué circunstancias, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de cafeína, estrés emocional, eh, realizar esfuerzos físicos importantes, entonces, que podrían desencadenar. Cuando terminan, ya sea de manera espontánea, o simplemente duran unos minutos o segundos, lo refiere el paciente, o a veces necesita estar en reposo para que esto concluya, y cómo ha ido evolucionando, o sea, cada cuánto vienen estas palpitaciones, siempre lo desencadena la misma circunstancia o a veces ya antes lo desencadenaba, por ejemplo, a esfuerzos grandes, ahora actualmente a esfuerzos pequeños, entonces hay que ver eso en relación a la historia. Y bueno, en relación a las causas de las palpitaciones, obviamente lo más relevante, que está con puntitos lilas, es en relación a las causas cardíacas, las arritmias, que podemos tener un gran grupo de causas como tal, desde una fibrilación auricular, que sea de inicio reciente, pequeñas extrasístoles ventriculares, depende también de la frecuencia, a veces son muy frecuentes, a veces poco frecuentes. Otras arritmias como el aleteo auricular, enfermedades del nodo sinusal y el tema de que el marcapaso esté disfuncionante. Se habla de la taquicardia ventricular, pero obviamente estas palpitaciones tendrían que estar asociadas también a un deterioro del estado general, una baja presión y otros signos que los veríamos inmediatamente y síntomas. Y otras causas de palpitaciones simplemente son alteraciones valvulares, el tema de que podría haber un mixoma auricular, la hipotensión ortostática como tal y la taquicardia sinusal inapropiada, que se refiere a pacientes que no tienen ninguna cardiopatía y no, presentan aumento de la frecuencia cardíaca sin causa aparente. Obviamente, una vez descartado lo más relevante, que es una causa cardíaca, tenemos que buscar otro tipo de causas, donde el segundo grupo más frecuente está el uso de fármacos. Sí o sí hay que hacer énfasis al consumo de ciertos fármacos frecuentes y sustancias que obviamente ya la anamnesis es un poquito complicado a veces hablar, peor si se trata de jóvenes, peor si se trata de jóvenes que están con padres, pero podría desencadenarse por el uso de anfetaminas, cocaína, también por los fármacos en cuanto a beta-adrenérgicos, vasodilatadores, anticolinérgicos y teofilina. E incluso por eso les decía, también puede desencadenarse solo con cafeína y el uso de la nicotina. Entonces hay que buscar si hay el consumo de algún fármaco o alguna droga. Hay que buscar otras enfermedades, como de las más relevantes sería la tirotoxicosis, buscando sobre todo que haya bocio, el tema de cuadros como el embarazo, que no es patológico, pero sí puede encontrarse algunas palpitaciones durante el mismo, sin subestimar, hay que hacer los exámenes complementarios, así solo sea por el embarazo, y hasta los cuadros febriles obviamente van a generar una taquicardia sinusal normal, ¿no? Entonces tenemos que buscar todo eso. Y por último, si descartamos que sea una causa cardíaca, que sea el consumo de fármacos o que sea una enfermedad asociada, tenemos que descartar que estas palpitaciones sean por alguna alteración también psiquiátrica o psicológica. El tema de la ansiedad, depresión, angustia o los que sufren de ataques de pánico. Ya yéndonos a otro síntoma, vamos a hablar del síncope, que es la pérdida brusca, temporal, transitoria, con recuperación espontánea del estado de conciencia y el tono muscular, que se debe a hipoperfusión cerebral. Si hablamos de síncope cardíaco, tenemos que mencionar también las causas que pueden ocasionar siendo que hay causas mecánicas como la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la hipertensión pulmonar
importante. Cardiopatías congénitas, cuando hablamos de niños sobre todo, miocardiopatías que generan un bajo gasto cardíaco. Un grupo grande, aunque se vea muy pequeño acá, el grupo de los trastornos eléctricos, sobre todo bradiarritmias y algunas taquiarritmias, y neurocardiogénicas, que nos habla de alteraciones vasovagales o también de la hipotensión ortostática. Entonces, cuando hablamos de síncope en relación a la pérdida brusca del estado de conciencia, tenemos que preguntar al paciente desde cuándo ha iniciado eso, qué estaba haciendo, si alguien lo ha presenciado y en cuánto tiempo ha sido la recuperación, si ha sido inmediata o ha tardado. Si ha habido un prodromos como mareos, como el tema de fotopsias o algún prodromos que identifique también que tal vez esto pueda tener otra causa. Lo más relevante es descartar que sea de causa cardíaca, pero secundariamente también tiene que ir que sea de causa neurológica. De causa cardíaca, entonces tenemos estos grupos más grandes, donde el primero, por eso les decía, es en relación a las causas eléctricas. Desde auscultar al paciente y ver que la frecuencia cardíaca es normal, nos podría ya dar un parámetro que tal vez no se trata de bradiarritmias. ¿Por qué? Dentro de las causas de síncope cardíaco, la causa más frecuente es bloqueo completo bloqueo auriculoventricular completo, que es un bloqueo de tercer grado, donde la frecuencia cardíaca incluso puede llegar a 20 latidos por minuto. Entonces, sobre todo en nuestro país, en pacientes con enfermedad de Chagas, a veces toleran tanto tiempo el tema de mareos, el tema de presíncopes, que cuando ocurre el síncope, o bien acuden inmediatamente al hospital o esperan a que esto sea muy frecuente para recién acudir. Entonces, esas serían las causas más relevantes. Y ya entrando a los signos cardíacos que podemos encontrar, tenemos en primer lugar la cianosis, que obviamente es la coloración azulada, con una disminución de la hemoglobina 5 gramos de cilitro, que podemos hablar de una cianosis central y una cianosis periférica. La cianosis central, sobre todo, hay que tener en cuenta a la hora de diferenciar que no tiene respuesta al oxígeno, que no da una respuesta al calor, o sea, se sigue manteniendo cianótico. Su llenado capilar es más rápido, la temperatura de la piel es caliente y, bueno, la coloración de los dedos también va a ser cianótica. Al igual que en la periférica, la coloración de los dedos va a ser cianótica o morada, pero en esta sí hay respuesta al oxígeno, sí hay respuesta al calor, o sea, se cambia a color rosa, el llenado capilar va a ser lento y en este caso la piel va a estar fría. Cianosis central, sobre todo, sobre todo habla del tema de cuando hay cortocircuitos de derecha a izquierda a nivel pulmonar o a nivel cardíaco. La cianosis periférica, en cambio, que sí tiene respuesta, como hemos dicho, al calor, respuesta al oxígeno, se debe sobre todo a un enlentecimiento del flujo sanguíneo, por ejemplo, se presenta en la insuficiencia cardíaca o incluso en la vasoconstricción periférica por el enfriamiento. Y cuando hablamos de una cianosis mixta, por ejemplo, un paciente que tiene cardiopatía, un cor pulmonar crónico, donde va a generar una cianosis central, pero el cor pulmonar crónico puede generar que haya eritrocitosis secundaria y esta eritrocitosis, esta hiperviscosidad sanguínea, va a enlentecer el flujo sanguíneo, generando también una cianosis periférica. Otro signo importante a la hora de evaluar, que también lo pueden ver en el examen físico, es la ingurgitación yugular, que es la percepción de la vena yugular más prominente en el cuello, que se debe valorar a 45 grados, no con la cabeza a 45 grados. Y para esto, a la hora de caracterizarlo en el expediente, tenemos que decir que hay 4 grados.
donde el primer grado nos habla de que se llena a 2 centímetros del inicio. El segundo grado que se llena a la mitad inferior entre la mandíbula, perdón, entre la mandíbula y la clavícula. El tercer grado ya llena todo el trayecto y el cuarto grado se llena incluso hasta la región o 1 centímetro de la región retroauricular. Entonces, algunos hablan de la división en 3 tercios, ¿no? Que también podría ser una forma de graduarlo, donde el primer tercio corresponde al grado 1, el segundo tercio al grado 2 y el tercer tercio al grado 3. Y si supera la región retroauricular, el grado 4. Otro signo que vamos a encontrar al hacer el examen físico va a ser el edema, donde el edema cardíaco, y esto es muy importante, tiene ciertas características que va a diferenciarla de otras causas de edema. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchos médicos derivan pacientes a cardiología por edema en miembros inferiores o edema generalizado como un criterio de insuficiencia cardíaca. Y si recuerdan, dentro de los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca, el edema en miembros inferiores es apenas un criterio menor. No pueden solo por edema sospechar que el paciente es cardíaco. Tiene que estar asociado a otros signos o síntomas o ya en el examen físico algún hallazgo. Entonces, el edema cardíaco es en miembros inferiores. Este tiene que ser simétrico, progresivo o ascendente, que tiene que ser blando, frío, liso y brillante, vespertino, o sea que durante el día vaya aumentándose hasta la tarde, fobia positivo, como está en el primer dibujito, y también en el edema podemos hablar de grados, que está en relación a todos los grados de todos los grados del edema como tal en cuanto a su presión y a su desaparición. ¿Ya? Entonces, esos son los signos y síntomas cardíacos más relevantes a la hora de buscar en el paciente. Obviamente, el edema, por ejemplo, si bien es un signo, también puede ser un síntoma porque el paciente refiere a aumento de volumen en miembros inferiores. Entonces, hay que tratar de buscar todos estos signos y síntomas y hacer énfasis y hacer un seguimiento en lo que vamos a buscar. Bueno, si a la hora de la historia clínica el paciente nos refiere aumento de volumen en miembros inferiores, todas las características de que sea simétrico, de que sea fobia positivo, en qué grado está, etc. Y si hablamos de ya luego del examen físico como tal, buscar qué cardiopatía estamos pensando para que tenga congestión venosa sistémica, por decirles. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.